felicidad. El silbato suena, comienza la emoción. Millones de voces en una sola canción. Desde el estadio hasta la calle principal. Bueno, y llegó el Mundial del 2026 y Cable a Tierra no puede ignorar este evento que congrega a tantos y a tantas, no solamente en los lugares donde se va a desarrollar, sino por medio de los medios de comunicación social, ¿verdad? En todo el mundo. Debe ser uno de los eventos deportivos y de televisión en general más vistos, ¿verdad? Y para este episodio de Cable a Tierra tenemos un invitado especial, ¿verdad? Como todos los invitados de nuestro podcast Cable a Tierra. Él es el profesor Hildebrando Aranguren Santeliz. Bienvenido, profesor, ¿cómo está usted? Muchas gracias, estamos bien, gracias a Dios. Bueno, el profesor Hildebrando, para que lo conozcan, tiene una trayectoria académica y de compromiso con el cuidado del medio ambiente desde hace muchos años, no solamente en el estado Lara, sino a nivel nacional. Bueno, y profesor, como ya lo habíamos conversado, queríamos que en este episodio de este humilde espacio, Cable a Tierra, habláramos de la vinculación de este evento, magno evento mundial de fútbol, organizado por la FIFA, y el tema medioambiental, las implicaciones de este tipo de eventos y de este en particular en relación a la protección o destrucción de los entornos, ¿verdad?, naturales, de los ecosistemas, de cómo esto va o no en coherencia con los intereses de la comunidad internacional de proteger más y más la naturaleza, nuestro planeta, ¿no?, como garantía del futuro para la humanidad. ¿Cómo le suena en principio, para que entremos en calor, estos dos temas, esta relación entre estos temas? Sí, bueno, ante todo, muchas gracias. Gracias por la invitación. De verdad que muy complacido y me parece bien interesante todo este planteamiento conceptual que tienen ustedes hasta con el nombre del programa, ¿no? Cable a Tierra. O sea, necesario aterrizar. Ubicatex, que dicen ahí. Ajá. Fíjate lo siguiente, ¿no? Me atrevo a pensar, yo jugué fútbol de muy muchacho, ¿no? Creo que en estos momentos el fútbol es el deporte de mayor trascendencia, mayor implicaciones a nivel planetario, muy por encima del béisbol, del basquetbol. De verdad que reflexionando un poco del deportista deportivo, el impacto que tiene el Mundial de Fútbol es de una envergadura inconmensurable, ¿no? Por supuesto que ante un evento tan pomposo, tan llamativo, que reúne, que convoca tantas iniciativas, ¿ok? Detrás de toda esa fulgurencia de actividades y eventos se cuelan muchas cosas también debajo, ¿no? Que son lo que la gente no ve. Entonces, bueno, si uno analiza bien el contexto desde el ámbito de las Naciones Unidas, cómo se ha venido promoviendo el tema de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, por ejemplo, de los cuales, repito, el Mundial de Fútbol y la FIFA no está excluida, y eso es importante decirlo. La FIFA, como un organismo privado, como otra, porque es una organización privada, no está excluida de esas responsabilidades. Incluso los estados receptores, en este caso las distintas sedes del poder, están obligados también a implementar su propia legislación ambiental para garantizar que los impactos que pueda generar esta actividad deportiva también se cumplan, ¿ok? Ahora bien, en este contexto basta simplemente ver los números. Es impresionante cómo pasamos de 32 a 48 equipos, pasamos de un país a 3 megapaíses, porque son realmente inmensamente grandes, y de 64 partidos a 104 partidos. Ya. Pero no es entre más mazamorra, no es mejor, ¿cómo es? Bueno, Entre más sí, masa, mientras más masa, más mazamorra, claro, ¿no es pero, algo positivo eso, profe? más mazamorra económica. Ajá. Entonces, el problema es que cuando nosotros analizamos el contexto desde ese punto de vista, vemos que la preocupación fundamental siempre está alineada a obtener un crecimiento económico rápido, inmediato, o sea, el cash, la inversión inmediata, pero el mejoramiento ambiental
queda como una promesa a futuro, ¿ok? La sostenibilidad ambiental queda, la sostenibilidad ecológica queda ahí a futuro. Entonces, son dos tiempos completamente disímiles que se miden con reglas completamente diferentes. Entonces, en ese contexto, ¿qué vemos? ¿Qué hace la FIFA? Bueno, la FIFA tiene unos lineamientos, un documento oficial que lo formularon para este mundial que se llama Estrategia para la Sostenibilidad y Derechos Humanos. Así se llama, ¿ok? Ese documento de sostenibilidad y derechos humanos, esos lineamientos para la sostenibilidad, tiene 5 pilares fundamentales. A entender, en el caso de ellos, habla de la parte ambiental, habla de los derechos humanos y los derechos laborales, habla del impacto social, habla de la gobernanza y habla del legado. Si analizamos en contexto rápidamente, le damos una notica a cada uno, llama la atención que hable de lo ambiental como una generalidad. No habla de los impactos, no habla de huella ecológica. Entonces, claro, bajo ese concepto tan generalizado, donde mucha gente no termina de entender todavía de qué se trata lo ambiental, creen que incluso mucha gente piensa que lo ambiental es meramente lo biológico, y de ahí ese concepto de que el ambiente es todo lo que nos rodea. Nosotros los Homo sapiens formamos parte del ambiente, y esa es parte de nuestra crisis educativa, existencial, de no entender que nosotros somos parte indisoluble del ambiente y por lo tanto somos los primeros responsables. De por sí, hay una idea muy central ahí que el derecho humano, ¿ok? A la vida no es posible si los ecosistemas que nos garantizan la vida no tienen derecho a mantenerse en el tiempo. Y esa es quizás la esencia fundamental de lo que hoy en día en el campo del derecho ambiental entendemos como los derechos de la naturaleza, que eso hasta este momento para muchos doctrinarios no funciona así porque los únicos que tienen derechos somos nosotros. Por eso es que es importante, y me corrige usted, que es experto en el tema, que quien hable de derechos humanos, cualquier organización de derechos humanos, instituciones públicas nacionales e internacionales que hable de derechos humanos, no puede obviar los derechos de la naturaleza porque están imbricados, todo está conectado, porque sin naturaleza, para ponerlo en 2 platos, sin naturaleza, sin planeta, no hay vida humana posible ni el resto de los derechos. Vas a ver la experiencia muy menuda que tuvimos cuando la pandemia, como muchos ecosistemas florecieron, muchas especies animales reaparecieron mientras nosotros estábamos encerrados. Entonces, sí, hay un problema, hay un conflicto de vanidad evolutiva, siempre lo he dicho, de eso de ubicarnos en la parte superior de la pirámide y creernos, repito, los seres más importantes del planeta, ¿no? Pero bueno, volviendo otra vez a ese pentágono de acciones que plantea, repito, la FIFA en ese documento, ellos se basan en 2 cosas. Uno, por un lado, ese documento sobre esos lineamientos o estrategias de sostenibilidad y derechos humanos, y en la aplicación de una norma, la norma ISO 20121. Que es una norma que fue creada a propósito de las Olimpiadas en el 2012, que es una norma que lo que busca es establecer lineamientos para manejar eventos de gran magnitud, ¿ok? Eventos deportivos de gran magnitud. Y por eso se hizo en base para las Olimpiadas del 2012. Sobre la base de esos dos documentos, ellos formulan su estrategia de gestión ambiental para este evento. Pero te repito, los números ya de entrada nos dicen que es como, aquí no aplica eso de que mientras más mazamorra, salvo que la mazamorra es simplemente más dinero. Pero a la luz repito, y esto son cosas importantes decirlas, hay una evolución importante en la doctrina jurídica ambiental, incluso recientemente la opinión 2317 y la opinión 3225 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos nos aporta elementos bien importantes. Uno, primero, que tiene que ver con esta acción puntual de que los estados están obligados, ¿ok? A exigirle a la FIFA. O sea, yo como país tengo mis propios lineamientos, ¿verdad? Mis propios estándares, mis propios umbrales de impacto ambiental. La FIFA debe cumplirlo. No es que porque FIFA va a llegar a mi país a hacerlo, ¿ok? Esa es una parte. Y la otra parte tiene que ver con el hecho de que dentro del mismo ejercicio de corresponsabilidad que tiene entre los estados y estas organizaciones, por supuesto que tiene que ir mucho más allá del Producto Interno Bruto, sino que ese Producto Interno Bruto, y aquí me relaciono mucho con la carrera con la que yo doy clase, tiene que vincularse directamente con el Índice de Desarrollo Humano. Si eso no aterriza, si esa millonada de dinero que se supone prevista no se traduce realmente en un mejoramiento en términos de desarrollo humano que tiene que ver con el acceso a la salud, con el acceso a la educación y por supuesto con unos sueldos que sean realmente paliables, digamos, con respecto a la situación de cada país, entonces no va a pasar a ser simplemente un saludo a la bandera. Claro, los beneficios normalmente, lo que uno piensa, ¿verdad? Piensa mal y acertarás. Esos beneficios van a muy pocos, que es lo que suele pasar, ¿no?
los beneficios económicos, diríamos, ¿no? Que genera este evento deportivo, Sí. terminan, bueno, los jugadores, sobre todo si quedan campeones. Por cierto, ¿a qué equipo le va usted? Porque ya estamos andando en eso. No, No se inclina. Bueno. Públicamente a... Bueno, pero es muy importante lo que usted dice. Nos olvidamos de las grandes mayorías, ¿verdad? De la mayoría de los habitantes de estos países en los que se está desarrollando: México, Canadá, Estados Unidos. Tres naciones inmensas. Ajá. Entonces, la distancia que hay entre ellas. Pero entonces, aquí viene el tema de las equivalencias, ¿no? Cuando uno analiza los números, dice, ok, perfecto. Dice, bueno, está bien, no hubo inversión en infraestructura, la inversión fue mínima. Cuando uno compara en términos de huella ecológica, por supuesto, la inversión, la huella ecológica de la inversión que se hizo ahorita con los estadios alcanza el 3.1%. ¿Qué hablamos, profe, cuando hablamos de huella ecológica, que es un término como muy curioso, ¿verdad? Pero en el concreto, ¿qué implica? Ok, la huella ecológica se puede derivar en varias cosas, porque según uno puede medir la huella de carbono, puede medir la huella de agua, ¿ok? Entonces es un índice, es un indicador, ¿ok? Que tiene que ver básicamente con la capacidad de los suelos y de agua para sostener todos los bienes y servicios que en este caso la población o los usuarios vayan a demandar. En el año 2012, Venezuela presentó su informe, en la cumbre de Río en 2012, el informe país, y fue un caso llamativo, porque Venezuela presentaba para ese momento como país una huella ecológica de 2.9. Redondeémoslo a que dicen los muchachos, profe, póngame 3. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que necesitamos 3 países, 3 territorios venezolanos para sostener la demanda que en ese momento la población venezolana tenía en términos de producción de alimentos, de ocupación del territorio, de contaminación del aire, etcétera, etcétera. Fíjense bien cómo estamos ya con una deuda. Tenemos una deuda, nosotros estamos viviendo del capital, prácticamente no vivimos los intereses porque no hacemos una gestión ambiental eficiente. Pero llama la atención que en ese mismo año Venezuela tenía una huella ecológica de 2.9, Brasil tenía una huella ecológica de 2.9. Y usted dice, ¿cómo se explica que un país de 30 millones tenga la huella ecológica de un país de 240 millones? Y usted divide 24 entre 3, 8. O sea, cada venezolano consume, demanda y depreda por 8. Nosotros somos un país depredador. O sea, no tenemos, realmente no somos nada conscientes realmente de la demanda de recursos que a diario incidimos. Entonces, claro, cuando se mide en términos globales, porque se puede medir la huella ecológica hasta en su propia casa, aquí mismo en donde estamos, podemos medir la huella ecológica en cuanto al consumo de electricidad, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, ¿qué pasa con eso? Bueno, que entonces vemos que la huella ecológica, repito, representó un valor mínimo en el mundial pasado, perdón, altísimo, 25%, mientras que ahorita 3.1. Pero ¿qué pasa entonces? Está bien, no construimos mayores estadios, hicimos adecuaciones. ¿Qué pasa con las adecuaciones? Bueno, que entonces incorporamos como elementos novedosos los temas de la iluminación, porque entonces, bueno, nos vemos forzados por los temas de los efectos del cambio climático, los aumentos de la temperatura global del planeta como tal y las afectaciones del planeta local en algunas ciudades como Dallas, como Miami, por ejemplo, que son muy tropicales, donde las temperaturas pueden afectar el rendimiento de los deportistas. Un deportista jugando por encima de los 30 grados está sujeto a un golpe de calor. ¿Okay? Entonces, esos umbrales son importantes, así como pasa cuando iban a jugar fútbol a Bolivia por el tema de la altura. Bueno, aquí el tema es la temperatura. Son dos dimensiones que muestran, por cierto, nuestra fragilidad como sujetos biológicos. A nosotros no nos pueden subir un poquito la temperatura, ni podemos subir mucho porque tenemos demanda de oxígeno, porque no colapsamos. ¿Okay? De Todo la se huella. contabiliza para poder determinar en total cuánto es. Repito, se mide primero, como le dije, usted puede medir aquí en el estudio, lo puede medir en su casa, entonces se hacen todas esas consideraciones para poder tener el valor final. Entonces está eso, pero por otro lado, que quizás el que está como más oculto, que es la mayor proporción de la huella ecológica, es el transporte aéreo. El transporte aéreo. Esto es una locura. Plantearse moverse entre 3 países, 16 ciudades, movilizar delegaciones de equipos de fútbol de un sitio para otro. O sea, de verdad que... O sea, la emisión por el tema de los combustibles fósiles La mayor, o sea, la huella ecológica de la industria aeronáutica es una de las actividades económicas que más genera huella ecológica. Es una cosa contradictoria, porque incluso hace unos años, con unos seminarios que estaba tomando de derecho ambiental, se hablaba de la eliminación precisamente de esas rutas largas en muchos países, ¿ok? Donde la gente llega y ya no hay vuelos, digamos, aquí, Barquisimeto a Caribe, no, eso se elimina. Te vas por carretera o se utilizan alternativas. Entonces, ¿qué sucede? Tenemos las alternativas, pero entonces no se está trabajando en el desarrollo de estrategias locales para la mitigación de los efectos del cambio climático en cuanto, por ejemplo, el aprovechamiento de la iluminación natural o de la energía solar o sistemas de extracción de agua de lluvia.
sino que sigo utilizando agua de acueducto. ¿Ok? O sea, el costo ambiental de utilizar agua de acueducto para cubrir los servicios públicos, llámese de aseo, en los alojamientos, en los distintos estadios, eso por una parte. Por otro lado, entonces vienen las otras contradicciones en cuanto, por ejemplo, el engramado de los estadios. Así, bueno, sustituimos también la grama artificial por grama natural. Ajá, la grama artificial me libera dióxido de carbono, ¿es cierto? Ok, pero la grama artificial, la grama natural me demanda agua en cantidades industriales, más aún cuando estamos en unas locaciones con unos climas tropicales que la tasa de evapotranspiración es altísima. Estamos hablando un promedio, que es lo que uno maneja, que, bueno, yo trabajo en áreas verdes también, son 10 litros por metro cuadrado. 10 litros de agua, o sea, por uno. Yo le escuché a usted hace poco, porque yo estuve investigándolo y le busqué la pista antes de traerlo aquí, el tema, por ejemplo, de los autolavados, que es mucho como más evidente, ¿no? Que es como grave el modo como se usa agua potable Sí. para... Lavamos los carros con agua potable. Ajá. Somos irresponsables. Una cosa es una locura, lavar los carros con agua potable. Si bien es cierto, es importante que el carro esté limpio, no puede ser más importante que el agua para preparar el tetero de un niño, los alimentos. Entonces, cuando uno observa los datos, por ejemplo, de Venezuela, del Observatorio de Conflictividad Social, se da cuenta que más del 70% de las protestas en el país son por temas de agua. Ajá. ¿Ok? Entonces, ese tema de la justicia ambiental es un tema que está subordinado a lo comunicacional. Básicamente, poca gente está hablando de estos temas y realmente es una verdad que vive en todos los países de América, porque no es una verdad. México, vamos a hablar de uno de los países sede. En México es más fácil conseguir una Coca-Cola que agua. De por sí la Coca-Cola hace grandes inversiones en la conservación de cuencas porque esa es la materia prima para producir su veneno. Es un veneno. Yo lo tomo fresco, ¿ok? Entonces ellos, donde han intervenido, donde hay comunidades indígenas, ellos dicen, bueno, pero no tienen agua, pero nosotros te facilitamos Coca-Cola. Entonces, bueno, Para que se hidraten. sí, para que se hidraten, para que se pongan diabéticos rápidamente, Ajá. etcétera, etcétera. Entonces, sí, ahí repito, entonces el balance en todo esto es lo que yo observo realmente con preocupación y si se quiere con cierta tristeza, es ver que sigue prevaleciendo un modelo de economía lineal, consumista, depredadora, y que las estrategias de mitigación y las estrategias de lavado, de greenwashing, oye, siguen pasando frente a los ojos de la gente y nadie como que quiere... por ejemplo, la FIFA se plantea el adquirir bonos de carbón. Un bono de carbón es una certificación que autoriza a la FIFA para liberar 1 tonelada de dióxido de carbono. Se estima que este mundial va a generar aproximadamente entre 7.8 a 9 millones de toneladas de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, yo compro bonos de carbón y con eso me libero de la responsabilidad. Entonces, aquí yo choco con mi propia formación en materia de derecho ambiental cuando se plantea ese axioma de que el principio es que quien contamina paga. Entonces, porque el concepto completo es que quien contamina paga y quien conserva se beneficia. Entonces, claro, pasa como los petroleros. ¿Cuánto vale la multa? Tanto, te voy a pagar dos adelantadas, 2 multas más. Producen tanto dinero que no les importa. Entonces, esa visión, repito, muy enfocada en el campo de la economía ecológica, de la economía ambiental, de los bonos de carbón, donde la gente justifica y yo pago por eso, y bueno, ese dinero que yo hice en un bono, en algún momento será invertido en otra parte del planeta para alguien que está haciendo conservación. Pero entonces, cuando uno ve la relación de producción y depredación, te das cuenta que no, estamos en un saldo negativo. No da la balanza. Estamos Se en saldo inclina negativo. hacia la destrucción del planeta, pues. Claro, porque es que la tasa de regeneración no alcanza realmente la tasa de destrucción. O sea, estamos, repito, en un saldo negativo. ¿Qué hace falta, profesor? ¿Qué hace falta? Porque tantos datos, Hay gente como usted que se ha dedicado y conoce tanto el tema y sabe dar donde duele. Pero las sociedades, las personas, seguimos como caminando hacia un precipicio, como sin querer darnos cuenta de que, bueno, nos vamos a caer. Y no sé, porque por ejemplo con el mundial a todo el mundo le gusta el fútbol, la fiesta y tiene unos valores asociados, la integración de la cultura, hay unos valores muy hermosos presentes de humanidad y de humanización, pero al mismo tiempo, y pareciera que es lo que termina dejando más huella, hay unos valores antivalores diríamos de deshumanización, como los que estamos hablando ahorita de la destrucción y de la huella ambiental que esto deja. ¿Qué hace falta? Yo también le escuché hace poco que la educación no es suficiente. Sí, bueno, la educación
como idea central se plantea siempre históricamente como la principal herramienta de cambio social. ¿Ok? Así. En educación, yo siempre que converso de estos temas o que le pregunto a las personas cuál es la primera palabra que les pasa a ustedes cuando hablan de educación. Y todo el mundo comienza instrucción, conocimiento, capacitación. Y yo digo, no. No, mientras nosotros vamos a pensar que la educación es conocimiento, que es capacitación, que es instrucción, estamos equivocados. La primera palabra que debería pasarnos a nosotros por la cabeza cuando hablamos de educación es cambio. 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 Si no hay cambio, no hubo educación. Entonces, claro, desde la esfera de Naciones Unidas, donde se lanzan grandes directrices para los países, bueno, yo a veces caigo también del lado de muchos de los políticos que critican, que dicen, bueno, Naciones Unidas esto no sirve para nada. Sí, dicen de la inoperancia de esas estructuras. Entonces lo que hacen es mandar lineamientos teóricos de cosas que muchas veces ellos mismos no cumplen. Uno va, bueno, yo tuve la oportunidad de participar en una cosa a escala menor, pero bueno, es un órgano de Naciones Unidas, que era la Organización del Tratado de Cooperación Amazónica. Yo fui representante de Venezuela durante 6 años en esa instancia y uno ve, pues, bueno, sí, o sea, nos unimos los países amazónicos, los 8 países que tenemos inherencia pues, en el territorio de la cuenca amazónica. Y hay preocupaciones, se asignan algunos fondos como tal, pero falta la voluntad política. Entonces, para serle honesto, yo siento que nosotros necesitamos primero mejores políticos. Necesitamos mejores políticos. Necesitamos mejores políticos por un lado y necesitamos modificar unas cosas en el ámbito educativo. Nuestros profesionales de la educación no pueden seguir subordinados, hipnotizados y casi que idiotizados, discúlpeme lo exagerado, a un liderazgo, a un caudillismo mesiánico donde ven al político como que es un dios y tú subordinas tu formación profesional, técnica, a el mandato o a la dirección que te da un político, cuando tú sabes que eso no, lo correcto es hacer esto y no aquello. Y eso lo vemos en nuestra ciudad, en muchas obras, muchos proyectos de cosas que no se tenían que hacer, pero que el gobernador, que el alcalde lo quiso y se le hace porque... Porque él es el Mesías, el líder. Sí, porque, exactamente. Entonces, profe, ya me están haciendo más señas por allá. Aquí tenemos contratado también un fiscal de tránsito, que es el que hace las señas, ¿verdad? Pero ya tenemos el contacto con usted. Vamos a seguir profundizando con usted en el futuro, bien sea en este espacio o en otros espacios. Queríamos contarle también que en el equipo, esta selección de Cable a Tierra, tenemos una baja el día de hoy. Nuestra compañera Erika Tobar, a quien saludamos con mucho cariño, está un poco enferma. No diga de baja. Bueno, como dicen los futbolistas, pues está lesionada. Está en el dogado allá. Está exactamente, está lesionada. Y bueno, la saludamos, esperamos que se mejore pronto. Bueno, espero verla en el próximo programa también. Ajá. Y también le compartimos a usted, y para que toda nuestra audiencia sepa, este espacio, este podcast, se hace posible gracias a la unión de las diferentes obras que hacen vida en la red apostólica ignaciana del Estado Lara, de la Compañía de Jesús, y muy especialmente a nuestros hermanos de Educomunicación en Radio Fe y Alegría Barquisimeto y del Centro Gumilla de Barquisimeto. Y bueno, profe, muchas gracias por venir y disculpe lo corto. Usted tiene muchas cosas que decirnos. Para los que están en Barquisimeto, ubiquen al profesor, especialista en el tema, Hildebrando. ¿Cómo es que es el apellido? Arangú Santeliz. Mi mamá siempre tiene que estar ahí. Bueno, hasta luego y muchas gracias. Hasta luego, profe. La emoción, millones de